Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más del podcast Harto Ruido. El día de hoy tenemos una entrevista muy buena con una activista y abogada que durante más de 30 años ha luchado por los derechos de las mujeres en Yucatán. Ella es Amelia Ojeda Sosa, ya viene del UNACE. Y bueno, hoy sí que vamos a tener un tema con harto ruido. Amelia, hasta que se nos hizo poder platicar en este podcast, te agradecemos mucho por aceptar esta entrevista. No, al contrario, gracias por la invitación y bueno, pues sabes que me gusta mucho andar hablando de estos temas de los derechos de las mujeres. 30 años, abogada, les lo decía hace un momentito, 30 años trabajando por los derechos de las mujeres en Yucatán. Se dice fácil, pero imagino que ha sido 3 décadas intensas de muchos bajones también, me imagino, y muchas complicaciones, ¿no? Sí, y también de estar viendo y comprobar esto de que la historia es cíclica, ¿no? En los 90s, cuando estábamos con Beijing, que ahora van a ser los 30 años de Beijing también, pues todo iba para arriba, implementándolo y demás. Llegamos a un momento como por los 2010, 2015, en que iban las cosas bastante bien. Y ahora, después de la pandemia, que pues eso nadie la esperaba, pero todo lo que está sucediendo a nivel mundial, que también nos impacta en México y en Yucatán. Entonces ahorita vamos así como que para abajo, pero siempre han habido feministas que dicen que en tiempos de crisis lo primero que se piensa en restringir son los derechos de las mujeres y por lo tanto es algo que no debemos permitir ni vamos a permitir. ¿Qué ha cambiado de esa lucha, desde el activismo, desde el feminismo en los 90 a la actualidad? ¿Ves algo diferente, quizá en algo positivo en cuanto a los derechos avanzados, pero otro tipo de complicaciones, otro tipo de barreras que se han intensificado con el paso del tiempo? Sí, yo creo que se han mantenido algunas cosas, se han continuado los trabajos, el tema de la violencia en contra de las mujeres en general, los distintos tipos de violencias, pues esas esperábamos que para 2025 ya hubiese disminuido y vemos que incluso aumenta y se dan otro tipo de expresiones de la violencia en contra de las mujeres y también de grupos históricamente discriminados, como es toda esta parte de la violencia que hay en las redes sociales, en el Internet, que hay un resurgimiento también de los fundamentalismos, de los movimientos antiderechos y que es lamentable que gente muy joven esté participando en estos movimientos antiderechos y que se expresan a través de la violencia, ¿no? Que eso sorprende, ¿no? O sea, de que vemos desde temprana, bueno, desde muy jóvenes, ¿no? Que de repente se refuerzan esas expresiones violentas. Sí, y yo creo que lo que ha sucedido es como que se dejó de trabajar muy fuerte, y hablo en general, en estos temas con niñeces y juventudes, pensando en que haberlo incluido en programas académicos, en programas educativos oficiales, pues era como suficiente. A muchas organizaciones estuvimos diciendo que había que formar a los docentes, a las docentes en estos temas, para que hubiese esta transmisión efectiva, ¿no? Y si vemos el país vecino, pues allá el movimiento feminista, que también después de ganar pues bastantes cosas en tema de derechos, al igual que el movimiento LGBTIQ+, pues como que relajó el impulso, se sentaron a celebrar y sin pensar en que esto en algún momento se podía revertir, como efectivamente y con más fuerza. Pasando. Sí. Y vemos lo que pasa también en otros países. Por ejemplo, Argentina, que era un país que sirvió pues de modelo a muchos países en América Latina, claro, a muchos grupos que trabajamos en eso. Yo recuerdo que cuando empezamos a trabajar el tema de la violencia en contra de las mujeres, no se hablaba ni de violencia intrafamiliar, ni nada, sino que era la violencia doméstica. Los libros en los que nos basábamos eran de teóricas investigadoras argentinas, claro, la marea verde, el matrimonio igualitario, los derechos de las personas los LGBT. Argumentos de las legisladoras argentinas al momento que se discutía la despenalización del aborto. Sí, y ahora vemos que llega un presidente y destroza todo, programas, marcha atrás con leyes, presupuestos, despiden a un montón de gente experta.
Y sí, es preocupante, pero también esto no debe hacer que bajemos la guardia, sino que sigamos impulsando. Pero también hay derechos que se han reconocido. Necesitamos una mayor garantía de ellos, como son los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, y también, bueno, de personas LGBT, cuando hablamos de filiación, de técnicas de reproducción asistida. Antes de tocar este tema, yo no te conozco desde hace tiempo, pero nunca te he preguntado cómo Amelia Ojeda decide incursionar al activismo y en la defensa de los derechos de la mujer. ¿Cómo es que te interesa en trabajar en una asociación civil y desde el activismo? Bueno, yo cuando estudié Derecho y ya casi terminaba, que te piden que empieces a trabajar en algún despacho y demás, mi sueño era ser notaria. Uh-huh. Para tener mucho dinero y entonces... Como suele pasar con la abogacía, ¿no? Exactamente, ¿no? En este caso mi sueño era ser notaria, pero también llegó a mí el tema de la violencia doméstica, del maltrato en contra de la mujer, del maltrato hacia la mujer. Y cuando ya estábamos en el 9º semestre, tuvimos un seminario de tesis y de titulación para ver cómo nos íbamos a titular, ¿no? Y había varias opciones, entre ellas la tesis, pero quien daba ese seminario, un abogado, dijo, pero yo no les recomiendo que hagan tesis porque es muy difícil. Tardan mucho en titularse y nadie lo puede hacer. Te dije, no, yo voy a hacer tesis para que veas que sí se puede. Que sí se puede. Y entonces hice mi tesis sobre maltrato hacia la mujer. Llevándolo a la parte penal, al área penal, buscando que que estas manifestaciones de violencia se convirtiesen en un delito y que de esa manera pues pudiesen denunciar las mujeres. Y tuve una asesora que conocía a la doctora Sandra, a la psicóloga Consuelo Ramírez, y me fue dando nombres de personas profesionistas a las que podía yo entrevistar y acercarme para la tesis, y así fue como las conocí. Ellas ya tenían el grupo de profesionistas en salud y en medicina, enfocadas al tema de la sexualidad. De hecho, bueno, la doctora y la psicóloga Consuelo fueron las primeras sexólogas en el estado. Uh-huh. Y después de que terminé mi tesis y demás, me dijeron, bueno, que si quería trabajar con ellas, porque también ellas en la práctica profesional habían visto que muchos de los problemas psicológicos, sexológicos que tenían las mujeres se debía a la violencia que vivían, ¿no? Y así fue como me incorporé al grupo. Era un grupo de profesionales, tenía el nombre ya de UNACE, pero no estaba constituido legalmente. Empezamos a participar en convocatorias que se hacían para financiamiento de proyectos cuando se crea Indesol, y así empezamos a presentar algunos proyectos, y tuvimos el primer centro de atención a las mujeres que hubo en Yucatán, uh-huh. Aquí en Mérida. Teníamos una oficina en Residencial Pensiones y ahí teníamos el centro de atención a las mujeres. No sé si te lo he contado alguna vez, pero yo vivía en Pensiones y yo llegué a ir a tomar unas pláticas muy joven en la primaria en UNACE. Desde Pensiones ubico UNACE. Ratote. Sí, tuvimos durante muchos años unos proyectos en lo que era Pensiones, El Porvenir, Amapolita, con niños, niñas, adolescentes. Hacíamos esta combinación de deporte con pláticas, con temas de sexualidad, de prevención de la violencia, etcétera, ¿no? Desde eso. Y también, bueno, ya estando en estos temas, pues puedo decir que fui la primera abogada en Yucatán en empezar a hablar de la importancia de la perspectiva de género en la cuestión del derecho. La primera abogada también que habló de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, cuando decían, bueno, todavía hay voces que dicen que esos no son derechos como tales. Pero bueno, en esos tiempos era como más difícil, ¿no? Y UNACE se constituye en el 2000, porque pues ya era así como un requisito mucho más importante para poder participar en convocatorias, pero también para tener este peso y esta personalidad jurídica para convenios, para colaboraciones con instancias académicas, de gobierno, para la participación nacional e internacional. Y bueno, ya es así como me incorporo, continúo
bueno, casi toda mi vida profesional ha sido desde sociedad civil en estos temas, desde el feminismo. Y pues yo ya me quiero jubilar, ya tengo 30 años de servicio, ¿no? Si estuviese yo en una, en una institución. Entonces hay que ver cómo hacerle para la jubilación. Oye, y bueno, cuando estos conceptos de feminismo y estos conceptos de derechos sexuales reproductivos, me imagino que en los 90 estaban todavía pues empezando, ¿no? Era mucho más complicado hablarlos que ahora. Oh, bueno, eran complicados. Bueno, sí, porque ahora hay más voces que se levantan, ¿no? En ese momento, gente que conozco que ahora trabaja estos temas, no se metía en estos, incluso estaba en contra de ellos. Qué bueno que la gente cambia. Y sí, era así como están locas, no les hagan caso, son tonterías lo que dicen, están mintiendo, que sus argumentos no tienen validez porque van en contra de todas las teorías. Por ejemplo, si hablamos de derecho, de toda la parte teórica tradicional del derecho. Se hablaba de los derechos humanos, pero no ya como los conocemos después de un tiempo. Sí, nadie conocía a CEDAW, nadie conocía a Belém do Pará, todos estos temas, y de esa manera fuimos poniéndolos sobre la mesa, visibilizando las problemáticas y las temáticas y aportando soluciones. Y bueno, hemos continuado. Ahora siempre hay reticencias, pero ya hay más voces que hablan de estos temas y pues eso ya es un gran avance. Oye, ¿y por qué? O sea, y para los que ahorita comentabas que hay quienes piensan que no son un derecho, los derechos sexuales reproductivos, ¿por qué sí lo son? O sea, para que la gente pues lo tenga más que claro, ¿no? Bueno, los derechos sexuales y los derechos reproductivos sí son derechos porque los puedes exigir. Hay mecanismos incluso para poder fincar responsabilidad ante las violaciones a estos derechos. Organismos internacionales ya los reconocen, se han plasmado en resoluciones judiciales y también en resoluciones o en recomendaciones de instancias de derechos humanos a nivel local, nacional y a nivel internacional, que todavía no se tiene una convención de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, aunque se ha estado trabajando muchos años en esto, pero creo que a partir de Cairo y de Beijing, que es donde se reafirman estos conceptos de la salud sexual, la salud reproductiva, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, ya hay como un avance más discursivo, más jurisprudencial, claro, más en marcos normativos. Sí, muchos dicen que no, que porque no hay una ley de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que es algo absurdo que haya esa argumentación. Son parte de los derechos humanos, por lo tanto... Y hay tratados y convenciones sobre eso. Hay una característica de los derechos humanos es la eficacia directa, o sea que si lo reconoce una norma superior, como en el caso de la Constitución nuestra, pues aunque no estén en unas leyes secundarias específicas, sí tienen validez. Y además, pues son parte de la interpretación que se hace también de la extensión de derechos. Por ejemplo, el derecho a la salud es amplio, pero ahí cabe la salud sexual, la salud reproductiva. Por lo tanto, es un derecho para poder exigir también. Y hemos litigado casos con estas argumentaciones. Por lo tanto, sí tienen una validez, tienen un reconocimiento, tienen una garantía también en muchos casos. Todavía nos falta garantizar mucho más estos derechos en otros aspectos de la vida. Por ejemplo, tenemos la garantía de servicios médicos para salud sexual, para salud reproductiva. ¿En qué casos? Bueno, en casos si hablamos del VIH, si hablamos del acceso a servicios de salud para las personas LGBTIQ+, en el caso de las mujeres para poder cursar un embarazo o para decidir no cursarlo también.
ahí es donde se ve el reconocimiento y también la garantía como un derecho para ellas. Oye, y algo que, bueno, que me dedico al periodismo, siempre me ha llamado la atención y he admirado, es esta cuestión de cómo desde las herramientas jurídicas, desde la lucha jurídica, el actuar jurídico, se hace un activismo muy eficiente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que voy? Está muy bien al salir a la calle, protestar, manifestarse, alzar la voz, generar campañas de conciencia, pero es increíble cómo a través de estrategias jurídicas se pueden obtener resultados tangibles que puedan ayudar a los grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Sí, yo creo que esto se empezó a desarrollar hace muy poco tiempo, que será como desde el 2000. En México, después de la reforma constitucional en derechos humanos, que fue en junio del 2011, fue que se empezó a pensar, bueno, ya tenemos esto en la Constitución, ¿qué se puede hacer? Y donde primero se probó en estos temas que trabajamos fue en el tema de matrimonio. Alex Ali Méndez Díaz, un gran amigo abogado de Oaxaca, fue el primero que dijo, bueno, pues vamos a intentar con el tema de matrimonio. Con amparos. Con amparos. Y también ahí fue cuando los poderes judiciales, en particular el Poder Judicial de la Federación, con sus juzgados de distrito, y luego cuando empezaron a llegar los casos a la Corte, pues se convirtió en un aliado para poder avanzar en estos temas que no se habían podido avanzar con una incidencia cercana de hablar con actores clave, con legisladores y tratar de convencer a los políticos. Exactamente, y dijimos, bueno, ¿qué nos queda? Pues vamos por ahí, que es otro tema que también donde se ha trabajado mucho es en el caso de pues el acceso a servicios de salud, el reconocimiento de la autonomía reproductiva y el acceso a servicios de aborto. Y entonces empiezan a platicar entre ustedes, entre abogados activistas, y empecé, oye, pues vamos a recurrir a los amparos, ¿no? A ver cómo funciona, y es ahí cuando empiezan a ver el caminito a seguir, ¿no? Sí, así como funcionó, por ejemplo, para matrimonio, dijimos, bueno, puede funcionar para otras cosas y se han estado probando muchas. También tenemos el caso de protección al medio ambiente, claro, el reconocimiento de los animales como seres sintientes, que son temas que se decidieron seguir a través de la vía del amparo, utilizando mucho de lo que se iba logrando con el tema de matrimonio, de filiación, de identidad, de acceso a servicios de salud, de acceso al aborto, porque aunque hay otros mecanismos, lo que nos fuimos dando cuenta es que el desarrollo de criterios y el desarrollo jurisprudencial de la Corte era el que más nos ayudaba. Si tú dices, bueno, lo que hemos hecho acá, pues en 2 ocasiones presentamos demandas por omisión legislativa en contra del Congreso del Estado frente al Tribunal Constitucional local, que es el Tribunal Superior de Justicia, que se constituye en Tribunal Constitucional, y siempre buscaron una salida técnica en lugar de tener una mirada amplia de derechos humanos, ¿no? Entonces nos dimos cuenta, bueno, sí, por allá también como una estrategia para mostrar que no todos los poderes judiciales ni todos en los poderes judiciales tienen esa mirada amplia, con un enfoque amplio de derechos humanos, y sobre todo que no ponen esto a disposición de las personas para la garantía de su reconocimiento y garantía de sus derechos. Me acuerdo la primera vez que se discutió la omisión legislativa. Nos tocó ir a algunos compañeros que nos interesaba el tema, en el tema de matrimonio igualitario. Y me acuerdo, bueno, cuando el Poder Judicial sí te avisaba que iba a haber sesiones, porque todavía no te avisan. Y me acuerdo que se echaron esos choros técnicos y pues no hubo, los diputados no han sido omisos, ¿no? Y se terminó la sesión. Me acuerdo que uno de los entonces magistrados que más se opuso y que más argumentó, lo quisimos entrevistar para decir, oye, ¿qué onda, no?
y me acuerdo que estaba yendo y estábamos persiguiendo yo y otro compañero periodista, y una de las preguntas eh, que le hicimos al final cuando vimos que ya se iba a esconder en una oficina fue, magistrado, pues ¿en qué siglo vivimos, no? Porque o sea, ya era la pregunta irónica, ¿no? Porque era increíble cómo no se querían discutir ese tema, y estamos hablando de hace 8 o 10 años, o sea, tampoco es que fuese un montón, ¿no? La demisión de matrimonio la presentamos en 2014, hace 11 años más o menos. Y también presentamos una para lo de aborto, en el 2022, Fue más reciente, ¿no? me parece. Sí. Que también le dieron ahí su salida. Sí, técnica, ¿no? O sea, no es el querer lavar las manos, no es no querer, como usted dice, ver una mirada mucho más amplia, ¿no? Sí. Pero sí, a mí me sorprendía de repente las ruedas de prensa que ustedes como UNACE convocaban, ¿no? Por ejemplo, el caso de esta pareja con el niño Carlos, sí. Que no querían reconocer la afiliación de una de las madres y recurrieron a un amparo, pero la cerrazón, ¿no? De que es que nuestra ley no dice que, o sea, tiene que ser un hombre y una mujer las que te tienen que registrar. Pero ¿por qué no pasa eso con una pareja heterosexual? O sea, ¿por qué a las parejas heterosexuales no le ponen esas limitaciones, no? Sí, yo creo que también es por un lado, una cuestión de discriminación, y otra, el no expandir la mente para adquirir más conocimientos, sí, y solamente quedarte en lo más sencillo, porque también uno de los argumentos que nos daban en ese tema era que pues el sistema no lo permitía. Pues modifica la programación del sistema. ¿En serio se le dijeron? Sí, que porque dice nombre del padre y luego nombre de la madre. Y que si donde dice nombre del padre vas a poner el nombre de una mujer, porque luego te pide otros datos, ¿no? Y demás, el sistema no... colapsaba, explotaba el sistema. No lo iba a reconocer, y por eso no se podía hacer. Entonces dije, bueno, ¿qué cuesta modificar eso? Y fue precisamente por ese caso que se modifica las actas, ¿no? La manera el sistema, por supuesto, y luego la forma en que salen las actas, que ya no dice nombre del padre, nombre de la madre, sino nada más primer dice, apellido, segundo apellido, ¿no? No, datos de filiación de la persona registrada. Es así como sale. Entonces también casos permiten avances más generales en muchas cosas. Pero ahorita podemos verlo como algo increíble, ¿no? De que, oye, ¿cómo que antes no se podía hacer esto? Y estamos hablando de que fue hace poquito, ni siquiera fue hace 50, 100 años, ¿no? No, ahorita ya cualquiera puede ser el primer apellido, segundo apellido, puede ser de la madre, puede ser del padre, ¿no? Sí, eso ya lo había contemplado la ley, que también fue así como un escándalo, ¿no? O sea, como la manera tradicional heteropatriarcal era la que no permitía las cosas, porque entonces y la herencia, como la parte esta de hereditaria, bueno, pues es lo mismo, ¿no? ¿Qué luchas jurídicas han logrado ustedes ganar? El tema de la afiliación, de que pueden ser pareja de mujeres, pareja de hombres, ¿no? El matrimonio igualitario, en cuanto a amparos, también ganaron un montón, e incluso amparos colectivos. También sí, creo que concubinato, ¿no? Ajá, el concubinato, ahí casi no hubo problema, porque pues la juez que atendió el caso lo resolvió de inmediato. Ese no fue amparo, fue unas diligencias de jurisdicción voluntaria. También identidad, claro, junto con Jorge Fernández, con Indignación y con Jorge Fernández, es con quienes más hemos trabajado estos la identidad temas de género en los actos de nacimiento. Y también matrimonio y filiación, ¿no? Y pues bueno, luego está el acompañamiento de casos de criminalización para mujeres acusadas por aborto o por homicidio en razón de parentesco, cuando fueron emergencias obstétricas. Y bueno, ahora los amparos para acceso para no criminalización y también para acceso a servicios. Que uno de los argumentos que he escuchado en los últimos años cuando cuestiono sobre todo a diputados sobre el tema del aborto es que dicen, es que no hay ninguna mujer en la cárcel
por abortar. Ese siempre es el argumento, no sé si lo has escuchado. Bueno, esta es muy reciente su argumentación. Su argumentación fue hasta que empezamos a decir que no había mujeres en la cárcel por abortar, pero sí han habido carpetas de investigación abiertas en contra de mujeres por abortar. Y lo curioso de esto, por no decir lo cómico, lo ridículo, es que fueron abortos espontáneos. O sea, las mujeres ni siquiera, en la gran mayoría, se procuraron un aborto. Pero lo peor, y eso sí es sumamente preocupante y es súper violatorio de derechos humanos, son las mujeres a las que acusaron de homicidio en razón de parentesco cuando lo que tuvieron fueron abortos espontáneos o emergencias obstétricas. Porque sí han habido casos en Yucatán. Por supuesto. El caso más sonado pues es el de Evelia, ¿no? Claro. Pero incluso esto se hizo más público porque Evelia lo autorizó. O sea, nosotras, las libres, que también estuvimos pues ya hablando con Evelia, porque del caso nos enteramos ya casi al final de que cumpla su condena. Porque fue condenada. Sí. Fue condenada por homicidio en razón de parentesco. Durante el mismo tiempo que ella estuvo en la cárcel, había otras mujeres. Nosotros supimos de 2 casos de Chiapas, mujeres de Chiapas que trabajaban acá en casas como trabajadoras domésticas, que la misma situación, no es, pues sí, tenían una pareja, algunas, pero pues no pensaron quedar embarazadas, ni sabían que estaban embarazadas. En el caso de Evelia ni siquiera es que eran pareja, se ha manejado como que fue su novio, que algo así. No, sí, era un tipo que la enamoraba, que la quería enamorar, ella no quería y él la forzó a tener relaciones sexuales. Entonces, esos grupos antiderechos que dicen que poner de ejemplo el caso de Evelia no es así porque fue una relación consensuada, ella era su novio y entonces cosas así. Ni siquiera saben de lo que están hablando, sino lo que buscan es presentar a Evelia o el caso de Evelia como una mujer mentirosa. Entonces yo no sé dónde está su caridad cristiana o su amor al prójimo cuando para oponerse al ejercicio de derechos, ridiculizan, evidencian y llaman mentirosa a una mujer que ha sido víctima de un montón de violaciones a sus derechos humanos. Y que estuvo en la cárcel porque la Constitución de Yucatán dice que protege la vida desde la concepción, que eso pasó en 2009, ¿no? Una reforma en 2009. Que eso es insólito que exista esta legislación en nuestro estado, ¿no? Sí, pero también ya ganamos la sentencia. Claro, ¿no? Pero a lo que yo voy es de que sí, así está establecida en la ley. Sí, y que fue una estrategia antiderecho que se manejó en su momento. Sí, para blindar los estados frente a la despenalización parcial que se había dado. Que se había conseguido en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Sí, y eso que digan los cualquier persona, ¿no? Los legisladores o abogados o juzgadoras, juzgadores, quienes quieran que digan, bueno, pues ¿qué piden si no hay mujeres en la cárcel? Lo que se tiene que entender es que lo que está en el marco normativo manda un mensaje que la sociedad toma y que la sociedad está integrada, ¿no?, por todas las personas. Este mensaje no lo van a tomar las personas comunes y corrientes de la calle y demás, sino que incluso lo toman quienes aplican la legislación. Y la mentalidad es impedir el ejercicio de derechos cuando es posible, y cuando hay que aplicar una ley, se aplica de la manera más fuerte en contra de las mujeres. Y mujeres también en situación de vulnerabilidad, en pobreza. Claro, las mujeres más vulnerables. Nosotras del 2018 para acá hemos acompañado casos de adolescentes acusadas de homicidio en razón de parentesco. O sea, denuncias penales, carpetas de investigación abiertas en su contra. Sí, y claro, en justicia de adolescentes. Podemos decir, bueno, por un lado, qué bueno que eran adolescentes y no se les aplicó. Pero aún así, y en esos casos, quienes estaban en la Defensoría Pública en ese momento no hicieron absolutamente nada, siendo
las defensoras y los defensores de estas adolescentes. No solamente no hicieron nada, sino que podemos decir que se coludieron con la fiscalía para permitir, en un caso, por ejemplo, pusieron como denunciante a la mamá analfabeta, mayahablante, no sabía qué era lo que estaba afirmando. Si eres el defensor o la defensora y ves eso, con eso tiras todo. Claro. Pero no lo hicieron, al contrario. Permitieron una serie de violaciones procesales, de violaciones a los derechos humanos, porque el mensaje que está son culpables. Son unas asesinas. La misma juez de adolescentes, cuando hablé con ella, me decía, pero pues están en la preparatoria, no es posible que no sepan que están embarazadas. Bueno, hay mujeres que han parido, que están en pareja, que han tenido 4 o 5 hijos y en su siguiente embarazo ni se enteran que están embarazadas. O sea, es el mismo estereotipo de si eres mujer tienes que saber todo este proceso, ¿no? Y por eso, y disculpa que insiste, y ahorita nos vamos con esto que estaba comentando del amparo, esto de proteger la vida desde la concepción. ¿Qué es esto? ¿Qué es este concepto? ¿Qué es esta? Acá no recuerdo si es desde la concepción o la fecundación, porque incluso, bueno, eso ya ha quedado resuelto con la acción de inconstitucionalidad que resolvió la Corte en septiembre de 2021, una de las acciones de inconstitucionalidad, donde dice que las entidades federativas no tienen facultad para determinar en qué momento empieza la vida y tampoco tienen facultad para concederle el estatus de persona al embrión o al feto. Entonces, eso ya, con eso es más que suficiente para que quienes han estado en la legislatura desde 2021, desde que la Corte emitió ese precedente, debieron modificar la ley. Exactamente. Entonces, dicen, bueno, es que además en los estados donde se hizo esta reforma no hay como una uniformidad en la redacción, en los conceptos. Unos es la fecundación, otros es la concepción. Y no se puede porque si estamos hablando de la fecundación, pues sí, hay muchos óvulos que se fecundan en las relaciones sexuales y que se desechan. Nunca supiste si se fecundó o no se fecundó ese óvulo. Y la otra cosa es, bueno, la concepción, pues sí, a veces sí se da, que es la implantación, porque además utilizar el término concepción proviene de un término religioso. Es muy religioso, ¿no? Es religioso. En cambio, la implantación, pues ya es un término científico, pero aún así a veces se logran implantar, pero por alguna razón también se desechan. No hay una explicación contundente para decir por qué todos los que se fecundan no se implantan o algunos que se implantan se desechan. Entonces es así como aleatorio el asunto, abstracto, pero que tiene un efecto real y palpable en la vida de las personas. Entonces, usted me decía que lo hicieron en el 2009 como una estrategia para los avances que se habían tenido en ese momento para que las mujeres puedan recurrir a procedimientos de abortos sin ser sancionadas, ¿no? De aborto voluntario. De aborto voluntario. Entonces eso fue una estrategia durísima, ¿no? Porque de allí se han agarrado para presentar denuncias, como fue el caso de Belia, ¿no? Sí, y cuando acá se hace esa modificación, la idea que quedó fue en Yucatán ya el aborto no es posible en ningún caso porque nuestra Constitución protege la vida y por lo tanto no se puede, pero había que leer bien el párrafo del artículo porque dice con excepción de las excluyentes consideradas en el Código Penal. Claro. Que esto hay que comentarlo también, ¿no? Las causales que tiene el Código Penal de Yucatán, creo que eran de las, podemos decir, más avanzadas, si lo comparamos con otros estados. De cierta manera avanzadas. O sea, entre comillas. Claro, cuando se legislaron en 1938, era lo más avanzado que había en este país, ¿no? Pero ya después vamos viendo que la dinámica
social, la dinámica de vida de las personas, la dinámica de pareja, la dinámica familiar, pues cambian. Yo siempre he dicho que el derecho llega tarde a muchas cosas. No evoluciona ni avanza con la misma rapidez con la que se necesita. Claro. Establecer parámetros de respeto y garantía a los derechos humanos. Entonces, en 1938, pues sí, la causal socioeconómica era así como que wow, ¿no? Sí, claro. Nada más que había ciertas condiciones, que tengan ya 3 hijos y demuestre que no puede mantener uno más. Claro, para 1938 tener 3 hijos era normal, ¿no? No, era que tenías pocos. Es claro. como que sí, cuando mi mamá fueron 8. No, yo tuve una tía que tuvo 15, otra que tuvo 13, y así conocemos a muchas más personas, ¿no? Pero, y luego hacen una reforma, esa no me acuerdo en qué fecha fue, le agregan una causal más, que es cuando el embarazo sea producto de inseminación artificial no consentida. Digo, ¿quién usa eso? Si querían hacer algo en favor de las mujeres en ese momento, pues hubiesen puesto la causal salud, ¿verdad? Claro, pero ya con eso. Inseminación artificial no consentida, bueno. Pero estaban haciendo algo favorable, ¿no? Entonces también a veces hay que pensar, ¿esto que estás haciendo sirve realmente? Oye, y ahorita que decías de esto de que ya la corte dijo, ¿no? De que no hay manera de poder saber cuándo un embrión, un producto tiene derechos. ¿Eso fue una estrategia jurídica de los activistas feministas o cómo surgió esto? No, esto fue por una acción de inconstitucionalidad que presentó, no me equivoco, la CNDH en contra de la reforma a la Constitución de... fue un estado del norte, pero no me acuerdo. Pero eso fue reciente, la resolución fue en 2021. Sin embargo, antes ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos había resuelto un caso, el caso Artavia Murillo contra Costa Rica, que no tiene nada que ver con aborto, sino con reproducción asistida, con fertilización in vitro, donde la Corte, entonces, por primera vez entra a estudiar el artículo 4.2 de la Convención Americana, que es un artículo que todos los antiderechos siempre salen, porque ese artículo dice algo así como los estados parte protegen la vida, en general, y continúa el artículo. Entonces, ese en general, entre comas, es lo que permite que cada estado decida en qué casos, y ahí es donde entra la interrupción del embarazo, ¿no? Pero lo que argumentaban siempre los antiderechos, que la Convención Americana decía que se protegía la vida. Todas las vidas. Ajá, en general. Y en ese caso, que fue de 2011, ya la Corte Interamericana hace el análisis y dice eso, ¿no? O sea, se protege la vida de las personas titulares de derechos humanos. El feto no es persona, por lo tanto, no es titular de derechos humanos. Y en esta acción de inconstitucionalidad, que también se resuelve en septiembre de 2021, la Corte mexicana retoma esto que ha dicho la Corte Interamericana, ¿no? Y ella es mismo donde dice que los códigos penales que criminalicen o más bien que penalicen el aborto son inconstitucionales. ¿Es en esa misma resolución o es en otra? No, nadie supimos en qué momento, porque las 3 resoluciones que tiene la Corte en septiembre de 2021 no fueron impulsadas directamente por el movimiento feminista. Que muchas de las cosas que se plantean son argumentos y del movimiento feminista, pero que también todo este trabajo de años pues ha permeado en las personas juzgadoras, en muchas, en otras no, y ni permeará, ni nada.
Entonces, estas son acciones de inconstitucionalidad. La primera, que se resuelve el 7 de septiembre de 2021, es la de inconstitucionalidad del delito de aborto, es así sobre el Código Penal de Coahuila. Ujú. Después resuelve la acción de inconstitucionalidad de protección absoluta de la vida y después resuelve la acción de inconstitucionalidad sobre objeción de conciencia, que esta fue sobre el artículo 10 bis de la Ley General de Salud. Entonces, ese septiembre de 2021 fue impresionante en estos temas, porque sí son nuestros temas, aunque el de objeción de conciencia pues va mucho más allá. O sea, objeción de conciencia no es solo para aborto, es para atención a personas LGBTQ+, atención a personas con VIH, atención a personas incluso indígenas, no sé, todas aquellas atenciones a grupos donde se dé la discriminación y que por esa discriminación no quieran atenderlos, dar la atención. Pero sí, ese septiembre de 2021 la Corte se apuntó se lució un 10 con todas sus resoluciones. Y una de esas es que dice que los códigos penales, como es el caso de Yucatán, deberían dejar de criminalizar a las mujeres que decían y las personas gestantes que desean abortar. Sí, es cuando declara la inconstitucionalidad del delito de aborto. Claro, esto lo dice sobre el Código Penal de Coahuila, y que esa fue la argumentación de muchos lugares, como, bueno, eso se lo dijeron a Coahuila, no nos lo dijeron a nosotros, no le dijeron, oye, en el Código Penal de Yucatán. Y nosotras, junto con Abortistas MX, que es una plataforma que surge durante la pandemia con varias abogadas y abogados que pues, nos reuníamos descubrimos las reuniones en línea y pues ahí nos descubrieron el Zoom. El Zoom, y ahí nos reuníamos a platicar de estos temas. Incluso antes de las resoluciones de la Corte ya empezábamos a hacer algunos ejercicios de este tipo. El primero se hizo en Nuevo León y otorgaron el amparo sin el precedente de la Corte todavía. Eso fue se resuelve en 2021, pero todavía no había resuelto la Corte. Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Cuando sale el precedente de la Corte, presentamos aquí, ¿cuántos fueron? 3 amparos colectivos que firmaron mujeres de distintas edades, donde lo que se argumentaba es eso, el mensaje puesto en la norma, en este caso el Código Penal y la Constitución, me afectan, o sea, mi interés, tengo un interés legítimo porque soy mujer y porque ese mensaje está, independientemente de si yo estoy embarazada ahorita o no, si pienso embarazarme o si quiero abortar o no, simple y sencillamente me afectan para poder tomar las decisiones que yo decida tomar en el momento en que las decida tomar. Porque si más adelante decido abortar, me voy a ir a la cárcel. Exactamente, o eso me va a detener y voy a tener pues una maternidad forzada por el mensaje de la ley. Entonces presentamos esos 3 amparos y se resolvieron a favor, donde dijeron, bueno, es cierto, los artículos del Código Penal de Yucatán relacionados con aborto son inconstitucionales, nada más que las resoluciones decían, y que no se les aplique ni en el presente ni en el futuro a las firmantes del amparo. O sea, se beneficiaban nada más las mujeres que participaron en esta estrategia de amparo, pero lo que queríamos era el pronunciamiento de una juzgadora, en este caso fue una mujer, diciendo lo mismo que había dicho la Corte, utilizando la argumentación de la Corte aplicada a Yucatán. Entonces dijimos, ¿ya lo vieron? También lo que está en el Código Penal es inconstitucional. Y lo que siempre yo manifesté públicamente es que el legislativo, su chamba es tener el mejor marco normativo en un estado, en un país. Y si una juzgadora ya te dijo, oye, tu Código Penal... No, si la Corte ya dijo, el delito de aborto es inconstitucional, aunque no me lo haya dicho a mí, pero yo lo tengo en mi Código Penal, mi chamba es eliminar del marco normativo del Estado todo aquello que sea inconstitucional, sin que nadie me lo pida. Claro. Esa es la chamba que tengo que hacer, pero bueno, aunque no lo hicieron, ni aunque se los estuvimos pidiendo, ¿no? Y bueno, entonces fuimos pensando otras estrategias, como pues este amparo que se resuelve el año pasado.
Ese amparo lo presentamos en noviembre de 2021 y lo presentamos, estuvimos analizando con Alex, este abogado. Alex Ali Méndez Díaz. Estuvimos analizando con él, pues, si se podía aplicar a la situación de la clínica de la doctora de Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva. De la doctora Sandra Peniche. Uh-huh, de la doctora Sandra Peniche. Se lo planteamos, le explicamos, le dijimos, bueno, aquí es lo que vamos a ver, qué puede pasar. O sea, tampoco le podemos asegurar. Es que además también todas estas estrategias jurídicas es aprobar si la argumentación que se pone en el amparo pues es suficiente para que haya una resolución favorable, ¿no? Igual puede no ser. El juez de distrito no concedió el amparo, se fue a revisión y se pidió la atracción de la Suprema Corte de la Corte y lo atrae la primera sala. En ese inter de la resolución del amparo se dan dos resoluciones interesantes también de la primera sala, en el sentido de hacer generales los efectos de un amparo presentado para algo particular. Por una demandante, exactamente. Los efectos del amparo en general son: si yo presento un amparo, la resolución del amparo me va a beneficiar a mí nada más, ¿no? Sin embargo, la Corte empezó a explorar una forma más protectora y amplia hacia los derechos de las personas. Partido de los antecedentes que tú ya habías comentado, ¿no? Exactamente. Y en ese caso resolvió uno de Aguascalientes y otro sobre el Código Penal Federal, donde no dijo, bueno, que se beneficien quienes firmaron, sino dijo que se quite. Se les concede el amparo a estas demandantes para que se deroguen los artículos. Uh-huh. Y al hacerse eso, pues el beneficio es para todo mundo, ¿no? Entonces, con este amparo, originalmente el proyecto venía en el sentido acotado de beneficiar nada más a la asociación que lo presentaba, a la clínica, a sus usuarias, a su personal y a las mujeres que acompañase. Pero como ya habían esos dos antecedentes de Aguascalientes y del Código Penal, lo que se hizo fue mandar cartas a todos los ministros de la primera sala diciéndoles, bueno, si ya han avanzado en estos temas, es verdad que este amparo no se presenta con esa argumentación, pero porque esos criterios no existían en el momento en que se presentó el amparo. Ah, ok. No existían los criterios en ese momento. Exactamente. Okay, pero si ahora ya los tienen, aplíquenlo. O sea, vayan de manera progresiva aumentando la protección a los derechos en lugar de hacerlo restrictiva. Si ya se ha avanzado, porque en este caso va a ser restrictiva la situación. Y al final sí se resuelve con efectos generales, pidiéndole al Congreso del Estado la derogación de algunos artículos, bueno, la modificación del artículo 1 constitucional, que se le quite lo de la fecundación y todo lo demás. Lo de la vida desde la fecundación. Sí, la protección absoluta de la vida desde la fecundación. También se deroga un artículo del Código Penal con relación al aborto, se modifican otros y pues es esta parte donde ya hay que cumplir con la sentencia. La sentencia notifica en diciembre, ¿no? En diciembre, el 10 de diciembre, y el Congreso responde pues que estaban ya cerrando el periodo, estaban en la cuestión de los presupuestos y pues bueno, se entiende que es una prioridad hacer eso, pero que estaban en la mejor disposición de cumplir, nada más que empiece el segundo periodo. Pero lo interesante y lo que nos demuestra también la voluntad política de legisladoras y de legisladores, no de todas y todos, ¿verdad? Es que
cuando hicimos público, a través de un comunicado, lo que había sucedido con este amparo, nos contactan para que les expliquemos pues, de qué se trataba, ¿no? Incluso era nada más la sesión la que había, ni siquiera el engrose salió meses después, salió, no me acuerdo, hasta noviembre, me parece, por ahí sí, por noviembre, fines de noviembre, y luego la notificación. Y empezamos a platicar con ellas, con ellos, presentándoles, explicándoles cómo iba la sentencia, hablándoles también de que las sentencias de la Corte son un piso. Sobre ese puedes poner todo lo que quieras. Claro. Entonces, si tú realmente tienes este compromiso con los derechos humanos, con legislar para ampliar el ejercicio de derechos, la protección de derechos, la garantía de derechos, entonces construye más sobre ese piso, ¿no? O sea, que a manera de resumen, lo que sucede es que ustedes a través de la clínica que dirigía la doctora Sandra Peniche, presentan un amparo para proteger la labor que ellos realizaban a las usuarias, al personal de salud. Por todo lo que ya sabemos de que iban a rezar. Qué terrible eso, Dios mío. La exposición en pública de las personas, y que además esta exposición pública también las expone a la violencia social, lo que había pasado con la doctora y demás. Cuando esto sucede, se lo planteamos en septiembre de 2021, se lo planteamos y acepta y se argumenta, pero también acompañamos al amparo las pruebas de redes sociales, de publicaciones, de documentos que habíamos presentado a autoridades desde distintas ocasiones y que nos decían, no, pues es que es su derecho de ellos de manifestarse, sí, pero hay límites, tu autoridad pues haz algo, no, pues es que es pacífico, no sí, es pacífico porque están rezando, ¿no? Cosas así, y pues nada más no. Entonces dijimos, pues bueno, vamos a plantearlo de esa manera, de que el que esté en la ley, que esté en el marco normativo, manda un mensaje de criminalización, claro, que se extiende, y por lo tanto también hay una exposición a la violencia social, ¿no? Por eso fue que decidimos intentar este amparo. Desafortunadamente, bueno, la doctora ya no vio el resultado final, pero pues esto es parte de continuar con el trabajo que hemos venido haciendo durante todos estos años. Y entonces la primera sala de la Corte protege a la clínica, a la doctora, a las usuarias de este lugar, y fue que a partir de las resoluciones anteriores extiende los efectos, y es cuando le dice al Congreso, oye, Congreso, tienes que modificar el Código Penal y el artículo, ¿no? Y la Constitución. Entonces, lo que estuvimos trabajando fue cómo presentar una propuesta de iniciativa con varias organizaciones locales y nacionales que estuvimos haciendo el trabajo. Les entregamos un borrador al Congreso, bueno, en este caso a diputadas y diputados de Morena, que fueron los que se acercaron y que mostraron el interés para saber, bueno, qué pasaba con esto del amparo, ¿no? Y ahorita, pues la cuestión está en que se cumpla la sentencia. O sea, si no se puede construir más arriba del piso que ya puso la Corte, que puso la Corte en la sentencia, bueno, que se cumpla la sentencia en los términos en que está la sentencia, ¿no? Y la sentencia, lo que dice la sentencia es clara, bonifica el Código Penal, deja de considerar un delito el aborto. Sí. La sentencia incluso pone algunos, pues como indicaciones de cuáles se derogan, qué artículos se derogan, otros cómo se modifican, igual con la Constitución, que no menciona la sentencia con relación a la ley de salud, pero yo creo que es
es un ejercicio interesante e importante ver que la ley de salud, al ya no tener la criminalización en el Código Penal, extienda los conceptos de servicios, en lugar de que diga solamente planificación familiar, que diga salud sexual, salud reproductiva. Y porque además la sentencia de la Corte, este precedente de la Corte de septiembre de 2021 de inconstitucionalidad del delito de aborto, no solamente se refiere al aborto. Hace un análisis importante donde dice, ahí sí fue el pleno, ¿no? Dice, para ejercer el derecho a decidir sobre tu cuerpo, sobre tu autonomía reproductiva, necesitas una serie de condiciones que el Estado es el responsable de garantizar. Una es educación sexual. Otro tiene que ver con una información adecuada, otra con el acceso a servicios, acceso a metodología anticonceptiva. O sea, va siendo una serie de análisis y dice, bueno, y lo último pues sería el acceso a servicios de aborto. Entonces, Estado, si tú no estás cumpliendo con todo esto, no puedes criminalizar cuando recurren a lo último que quede y que también deberías garantizar. Sí, porque lo más fácil es ¿por qué no usó condón, no? Sí, como... Pues porque no había, porque cuando fue no se lo quisieron dar, porque la regañaron, por N número de cosas, ¿no? Entonces, atendiendo a eso, también se ponen cuestiones de la ley de salud del Estado. Y la iniciativa que tú estás colaborando, que se presentó, aborda todos estos temas. Sí, y la cuestión es que si en el tema del Código Penal no se puede construir más, bueno, con que se cumpla la sentencia en los términos de la sentencia es suficiente, o sea... Derogas artículos. Sí, ahí sí sería. Y acá, bueno, va a comisiones, a distintas comisiones. Tiene que ir a la de puntos constitucionales por la parte del artículo 1 de la Constitución local. Tiene que ir a comisiones ¿de salud? Serían comisiones unidas de seguridad y justicia y de salud para hacer estos análisis, ¿no? Y emitir los dictámenes. En el caso del Congreso en Yucatán, la Secretaría General del Congreso, de acuerdo a la ley del Poder Legislativo, la ley de gobierno del Poder Legislativo, en sus artículos 66, 67 y 68, donde nos habla de la Secretaría General del Poder Legislativo, que es el órgano del Poder Legislativo que se encarga de los dictámenes. Entonces, el trabajo de esta Secretaría General es muy importante para poder garantizar un marco normativo con un enfoque de derechos humanos que no mande estos mensajes de criminalización hacia mujeres y personas con capacidad de gestar, pero también está el riesgo cuando en una Secretaría General no se tiene esa visión o no se quiere atender de esa manera. Esperamos que este órgano, que es el encargado... Está actualizado, ¿no? En los estándares de derechos humanos y de la Corte, ¿no? Ah, no, claro. Y que en todo caso, si en lo personal quienes trabajan allá no comparten, bueno, su trabajo, su obligación es cumplir con disposiciones que ya están. En este caso, cumplir con lo que dice la sentencia que emite la primera sala de la Corte. Porque todos tienen derecho a ir a misa y a lo que sea, ¿no? Pero en la chamba y por la que le pagan, es lo que tienen que hacer, ¿no? No, y la otra cosa es que lo que no se ha terminado de entender, que cuando hablamos de derechos, el ejercicio de derechos es optativo. O sea, yo tengo derecho a la educación. A la educación.
pública. Yo decido si lo... Yo decido si uso esa, uso otra o veto a saber. Yo tengo derecho a interponer una denuncia si me robaron, si sufrí un robo. Es mi decisión si quiero hacer uso de ese derecho o no, si voy y pongo la denuncia o no la pongo. Pero cuando hay obstáculos, cuando hay restricciones, eso sí afecta a todo el mundo. Ahí no es optativo cumplir o ejercer eso, sino que es para todo mundo. O sea, no porque cambies el código, cambies la ley para que el aborto ya no sea un delito, todas las mujeres y todas las personas gestantes van a ir a abortar. No, y tampoco se les va a obligar, porque incluso con este mismo enfoque de derechos humanos, aunque yo no esté de acuerdo, yo he estado acompañando casos donde ha sido por violación, se le explica a la mujer y ella decide que no quiere abortar, aunque tenga el derecho a hacerlo porque es un embarazo producto de una violación. Entonces, es su derecho. Nadie la va a obligar. Claro. Pero cuando hay una restricción, ahí sí, la restricción es para todas las personas. Oye, y este dilema, ¿no? Entre lo moral y lo legal, ¿no? Es algo que ha pesado durante años, ¿no? De repente los representantes populares, no estoy hablando únicamente de ahorita, ¿no? Sino históricamente pareciera que pesa mucho más lo moral que la chamba que tienen que hacer. Hablando específicamente de diputados, ¿no? Sí, y en general también lo que no han entendido es que la práctica personal, individual, es eso, personal. Y no tengo que poner mis creencias ni mis ideas sobre las demás personas. Al contrario, esta me la reservo y lo que yo hago es qué es lo que es amplio, lo que es garantista, lo que va a permitir, si una quiere utilizarlo o 20 quieren utilizarlo, aquí está. Y porque además ya hay todo un desarrollo de criterios. Bueno, tenemos la solicitud de cumplimiento de la sentencia. Entonces, nosotras hemos estado en este trabajo colaborativo analizando las situaciones y la cuestión acá es el cumplimiento de la sentencia en los términos de la sentencia. ¿Usted considera que sí existen las condiciones para que en esta legislatura se despenalice el aborto? O sea, ya tenemos esto de que hay una sentencia y que la Corte ya les dijo a los diputados y las diputadas, oye, tienes que cumplir esta sentencia. O sea, eso ya está. Pero... Con relación a lo que opinan las y los legisladores, sí. Yo creo que sí hay altas probabilidades. Bueno, vemos que las diputadas más jóvenes de la legislatura están impulsando esto, pero no lo impulsan como una moda joven, sino que lo impulsan con el análisis de que es un tema de derechos humanos y de que además es un tema que ya es necesario discutir, atender. Claro. Y ya hemos hablado también con otras diputadas, con otros diputados, que... Y he visto apertura. Sí, que están en la mejor disposición, que han mencionado, algunos han mencionado. En lo personal, yo tenía como muchas reticencias, pero pues de un tiempo para acá he podido analizar y demás y me doy cuenta de que sí, es un tema que se tiene que atender, que se tiene que abordar. Pues es poco absurdo también pensar a estas alturas y la coyuntura política de México y de Yucatán, pensar que podría haber un costo político si apruebas una reforma que despenalice el aborto, ¿no? Bueno, pues todavía hay argumentos de ese tipo de gente que trabaja en el Congreso. Sí, y que que lamentablemente no ha ampliado su visión, no ha evolucionado como ha evolucionado el derecho, los desarrollos jurisprudenciales, los marcos y los enfoques de derechos humanos, ¿no? Pero yo creo que sí, a veces hay un temor, pero por desconocimiento. Una vez que se explican las cosas, es más sencillo entenderlo. Y la otra cosa es que la chamba es para beneficiar a todas las personas. O sea, y que esté aquí es como
no sé, sirvo un platón de postres, quien quiera se acerca, quien no quiera no se le obliga. Es esa misma situación. Un costo político, yo no veo que haya un costo político. Y la otra cosa es que siempre en Yucatán se ha usufructuado a la pobre de Elvia Carrillo Puerto, una gran mujer, pero que siempre dicen el Congreso Feminista, que no participó Elvia Carrillo Puerto. Eso sí hay que recalcarlo, porque todo el mundo dice, cuando Elvia Carrillo Puerto en el Congreso, bueno, tampoco. Entonces, se habla de Elvia Carrillo Puerto, que ella veía por los derechos de las mujeres y ella fue la primera en hablar del control de la natalidad y demás. Y Elvia por aquí, Elvia por allá. Tiene su busto en el Congreso. Pero, si tanto quieren honrar su legado, avancen en lo que a ella las mismas fuerzas antiderechos le impidieron hacer, ¿no? O sea, ya no estamos en la época de Elvia Carrillo Puerto. Afortunadamente ya la sociedad ha avanzado un poco más y quienes están en las posiciones de legislar, de aprobar, de implementar las políticas públicas, no se van a enfrentar a lo que se enfrentó Elvia. Y Elvia se enfrentó sola, o sea, prácticamente sola. Ella ahí sí realmente corrió peligro su vida, la de su hijo. Se tuvo que ir de Yucatán, que Yucatán tampoco es así como que de avanzada. Y si en ese momento no era de avanzada, bueno, hagamos que sí sea un momento de avanzada en Yucatán para las yucatecas, para todas las personas en el estado. Y porque se supone que la gran mayoría de quienes están en el Congreso son de izquierda, ¿no? Y deberían tener como que esta mentalidad pro derechos humanos, ¿no? Bueno, se debería, aunque ya la historia nos ha demostrado cómo los líderes socialistas, comunistas, izquierdistas... Luego resultan ser más conservadores, ¿no? Pues a lo mejor no conservadores, pero sí discriminadores en contra de las mujeres, ¿no? Cuántas mujeres participaron y demás y cómo las hicieron a un lado después, a muchas mujeres que conocemos, lo que tuvieron que vivir pues mujeres como Rosa Luxemburgo, Flora Tristán, la Kollontai y varias que estaban precisamente en esos movimientos porque creían que ahora sí, con estos movimientos de pues más comunitarios, más de sociedad, más de izquierda, más abiertos, pues las mujeres iban a tener la oportunidad, pero vemos que no es así. Pero ya no estamos en esos mismos contextos, ni en esa misma época. No es necesario llamarse de izquierda, ni de centro, ni de derecha. Lo único que hay que hacer es la chamba. Oiga, ¿y cree que los grupos antiderechos, los grupos, pues hay que decirlo, tampoco estamos diciendo mentiras, ¿no? Estos grupos ligados a la iglesia, a las iglesias, puedan presionar a los diputados, a las diputadas de Yucatán para que no pase no se cumpla esta sentencia de la Corte? Pues de que van a presionar. De hecho, ya lo han de estar haciendo, ¿no? El día que se presentaron las iniciativas, había gente ahí de grupos antiderechos. Pero, pues sí, presionar, todo el mundo puede presionar. Ahora... Pueden volverse a sentarse a rezar, como decían en matrimonio igualitario. Mientras quienes tienen que hacer su trabajo entiendan que es su trabajo, que es su responsabilidad y que es un tema de derechos humanos que tienen que atender, de derechos sexuales, derechos reproductivos, que están relacionados con la autonomía reproductiva, que ya está considerado en la Constitución, que hay precedentes, que hay criterios. O sea, ya está todo. Tienen que hacer el trabajo. No pueden decir es que no hay cómo hacerlo, en ninguna norma está considerado, no hay antecedentes de esto. Oiga, ¿y qué le han dicho en el Congreso que se va a analizar pronto?
¿O cree que patea la lata? ¿Hay algún tiempo que marque la Corte para decir, hoy tienes que resolverlo tanto? Sí, Tanto la Corte señala el periodo en que se notifica y tenemos en cuenta que se notificó en el periodo anterior. Órale, o sea, sí lo dice la sentencia. Sí. Tienes que resolver en el periodo en el que te estoy notificando. En que se te notifique. Entonces, lo más lógico sería que en este periodo que acaba de iniciar, en febrero, ya se tendría que resolver. Pues sí, porque digo, ya van tarde, que sí, que explicaron por qué razón no podían cumplir y es entendible, claro. y no, eso no significa que no vayan a hacer caso ni nada. Simple y sencillamente habían otras situaciones que te tenían que atender, lo explicaron. Y dijeron, bueno, en el siguiente es cuando lo vamos a abordar. Y ya adelantaron porque ya se presentó la iniciativa. O sea, no es que tengan que empezar de cero, ¿no? No, ya la iniciativa ya se presentó. Ya, o sea, realmente ya están en proceso de cumplimiento. Eso sí. Pero no se ha turnado a comisiones, ¿verdad? Bueno, hasta el momento que está grabando este podcast todavía no se ha turnado a comisiones. Que yo sepa, no. O ya se turnó, pero no ha empezado la discusión más bien, ¿no? Ajá, aunque de acuerdo a esta ley del poder de gobierno del Poder Legislativo, la Secretaría General tiene un papel importante en la elaboración de los dictámenes para que luego en comisiones se analicen. Oiga, para ir cerrando esta entrevista, veo que usted fue oradora huésped en el aniversario del Congreso Feminista. Me llama mucho la atención que le hayan invitado a un ayuntamiento panista, también hay que decirlo. Le hayan invitado. ¿Cómo fue esto que participó usted para recordar el Congreso Feminista? Porque aparte usted mandó un mensaje muy interesante en la que decía, y va poco de lo que comentaba sobre Elvia Carrillo, de no quedarse en las glorias pasadas, ¿no? Sino de a seguir luchando y seguir actuando para el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Sí, bueno, nosotras desde UNACE nunca hemos estado peleadas con ningún gobierno. O sea, nosotras hacemos siempre un trabajo colaborativo, siempre y cuando sea dentro de los objetivos que tenemos. En esta ocasión, por lo que tengo entendido, hay un comité que elige a quién va a ser la oradora huésped. Tengo muy buenas amigas en muchas partes de los distintos niveles de gobierno y amigas se comunicaron conmigo para pedirme mis datos, o sea, mi currículum y que varias cositas, ¿no? Entonces, como pues a veces me piden capacitaciones, entonces pues dije, bueno, a lo mejor están armando algún programa de capacitación y por eso me están pidiendo eso. Se los mandé. Y ya después me hablaron para decirme que habían seleccionado como oradora huésped y que los documentos que me habían pedido era precisamente para que ellas me propongan. Entonces también esto, bueno, se lo tengo que agradecer a estas mis amigas que me tienen en alta estima y que saben que había a lo mejor alguna posibilidad de no ser seleccionada. Y pues fue una selección que se hizo en este comité. Tengo entendido que está este comité y luego de la selección que hace el comité se manda al cabildo y el cabildo entonces aprueba esto. Así fue. Pero pues nosotras siempre hemos trabajado con todas las autoridades. Con todas las autoridades. De hecho, nosotras estuvimos... Y han sido críticas también. Sí, y lo saben. Pero te digo, tengo buenas amigas en gobierno, pero también saben que si tengo que demandar incluso a la instancia donde están trabajando, al área donde están trabajando, no es una cuestión personal. Claro. Sino cada quien hace su trabajo. Su trabajo. Y este trabajo colaborativo con el ayuntamiento, hemos trabajado con ayuntamientos panistas, trabajamos incluso con el ayuntamiento de Ana Rosa en uno de sus periodos, trabajamos con César Bojorquez, con Xavier Abreu, nosotras estuvimos trabajando, impulsando cuando eso fue la creación de la Casa de la Mujer, que ahorita es el Instituto Municipal de las Mujeres. Cuando eso estaban como regidoras, estuvo como regidora, estaba Silvia López, luego también estuvo Marcela Chan, Magali Cruz Nucamendi en algunas
puestos. Entonces, con todas ellas trabajamos porque además el objetivo era ese, cómo logramos impulsar el tema de las mujeres en el gobierno municipal. Cómo se crea una instancia de las mujeres en el gobierno municipal, en este caso en el municipio de Mérida. Y así como trabajamos con ellas, pues también trabajamos con el gobierno del estado en su momento para la creación en ese entonces, el decreto, el otro día estábamos recordando cómo ha estado esto, el decreto de creación del IMI, el Instituto de la Mujer Yucateca, fue en el 99 y entra en funciones en el 2000 con Beatriz Solís. Entonces, pues te digo, nosotras desde UNACE hemos trabajado con distintos gobiernos, distintos niveles de gobierno, y esto porque cuando regresa la doctora de Beijing en el 95 y se crea la Coordinación Nacional de la Mujer, que Dulce María Sauri fue la primera funcionaria que estuvo en una instancia nacional para las mujeres. Manda una orden y a todos los congresos para que se legisle a favor de las mujeres, y yo en ese entonces trabajé con, no me acuerdo cómo se llama, una antropóloga, Leticia creo se llamaba, y con Mari Carmen Estrella, que eran las únicas diputadas que habían en ese momento y eran del PAN. Y con ellas estuvimos construyendo un borrador de legislación familiar y penal con relación a la violencia en contra de las mujeres. Entonces, pues siempre ha estado ahí. Siempre hemos estado trabajando. Y pero eso que le decía de no quedarse en las glorias pasadas. Sí, por eso digo, está muy bien hablar de Elvia, tenerla como ejemplo. Y tenerla como ejemplo es hacer el trabajo enfrentándose a las posibles situaciones que se puedan tener, como lo hizo ella. Para terminar, abogada, el podcast si hacemos como una especie de ping-pong, que nos sirve tanto como un resumen, pero también para abordar temas que no abordamos. Entonces, si le parece bien, le digo una palabra y usted me puede responder con otra palabra, o me puede responder con una frase, o también puede elaborar una respuesta, ¿no? Okay. Es como usted lo vea. Entonces, si no tiene ningún problema, yo le digo la palabra y usted me responde lo que considere, ¿vale? Ok. Feminismo. Un estilo de vida. Autonomía reproductiva. Un derecho que hay que garantizar. Derechos LGBT+. Ya tienen un reconocimiento, pero falta garantizarlos más. Despenalización de la marihuana. Bueno, es así, no sé, pero pues yo creo que hay que despenalizar todo aquello que criminalice el ejercicio de derechos. Congreso del Estado. Espero que esta vez sí podamos decir que se legisló por la autonomía reproductiva de las mujeres. 4T. Pues están avanzando y que en la ideología que traen, pues que hagan, honren esa ideología que tienen y no sea nada más un membrete. PAM. Híjole, pues sí, conservadores, algunos antiderechos, pero ya también hay gente muy progre. Ivonne Ortega. Pues es de Humanos Recapacitar. Ella impulsó la protección a la vida y ahora está a favor del aborto. Mauricio Vila. Ay, pues ahí sí no sé, nunca, ahí sí no tratamos con él. Joaquín Díaz Mena. Pues espero que sí trabaje por los derechos de las mujeres y que también sea progresista en este tema de aborto. Cecilia Patrón Oviedo. Pues yo veo que está haciendo bien su chama, tiene buen equipo. 2025. Espero que sea un año para festejar. Perfecto, abogada. Le agradezco mucho por esta entrevista y seguramente vamos a estar teniendo muchas más, y usted sabe que Haz Ruido siempre está abierto para todo lo que tenemos que informar, y pues que vean siempre este proyecto periodístico como un aliado. Muchas gracias, siempre han sido aliados. Gracias, abogada. Y a todas y a todos los que nos escucharon y nos vieron, estén pendientes para el próximo capítulo de Harto Ruido, y bueno, los invitamos a seguir informándose en hazruido.mx.